Bienvenidos al podcast de temporada de Relámpagos. Mi nombre es Evelyn Márquez, soy curadora y gestora cultural y les invito a acompañarme a descubrir el fascinante mundo del arte contemporáneo. Hola, acá estamos en nuestro episodio número 70 del podcast de temporada de Relámpagos. Y si te interesa el arte contemporáneo como a mí, te recuerdo que tenemos la membresía de Historia del Arte de temporada de Relámpagos, nuestro club de arte que funciona de manera virtual. La membresía funciona como Netflix. Es una plataforma donde podés encontrar cientos de horas de cursos, charlas vinculados principalmente al arte contemporáneo, pero también a otras instancias de la historia del arte, el funcionamiento del sistema del arte y del mercado. Hay muchos cursos subidos, las más de 70 clases que tuvimos en vivo por Instagram y encuentros también en vivo en los que trabajamos sobre algunas temáticas muy específicas. Puedes buscar la info en temporadaderelampagos.com o mandarme un mensaje por Instagram y te paso toda la data. En este episodio nos juntamos a charlar con Joaquín Aras, un artista que para mí es de los más interesantes de su generación, que trabaja con videoarte, videoinstalaciones y proyectos vinculados especialmente con el humor. Es de los pocos artistas que se animan a trabajar con una faceta humorística dentro de las artes visuales argentinas, analizando cómo funcionan los procedimientos que nos hacen reír. Bueno, estoy muy contenta de encontrarme con vos a charlar porque, bueno, yo siempre te digo que me encanta tu obra. Creo que vengo siguiendo tu carrera más o menos desde el 2018-2019. No me acuerdo exactamente el momento, pero fue como esa nebulosa pre-pandemia. Eso seguro. Y Gratos recuerdos. Siempre pensé que era como muy interesante y muy único lo que vos proponías dentro del videoarte o de la escena del arte argentino. Quería preguntarte cómo empezó tu carrera artística, cómo fueron tus primeras obras. Uy. Si fue como más del lado del cine, del lado de las artes visuales, porque estás coqueteando ahí siempre con varias disciplinas. Bueno, fue un poco de ambos lados, me parece. Como que no lo veo como dos cosas separadas. Siempre fui muy cinéfilo. Me encanta el cine. Me crió la televisión. Mis padres se enojan cuando digo esto, pero es la realidad. Me crió la televisión. O sea, mi percepción del mundo fue a través de lo que veía. Y de hecho veo cosas y me aparecen películas en la memoria, ¿no? O sea, me disparan escenas y personajes. Así que medio que mi relación con el mundo fue a partir del cine. Y también paralelamente con el arte, ¿no? Me acuerdo, mis padres me llevaban bastante a muestras, si bien no tienen nada que ver con el arte, pero les interesa y siempre me llevaban a muestras. Y medio que la relación o el interés por el arte estuvo siempre. Con los años quizás me fui dando cuenta de que me interesaba, de bastante chico de hecho me di cuenta de que me interesaría como hacer una carrera a partir de lo que me interesaba, de lo que me gustaba, que era el arte y el cine. Y medio que ya fui perfilando por ese lado, pero nunca encontré como una manera de estudiar, por lo menos en ese principio, ¿no? Esos años de adolescencia, una manera de estudiar el cine o el arte que a mí me interesaba, que por ahí era un cine más experimental o de género incluso, o las artes vinculadas al videoarte. No te cerraban las carreras tradicionales que estaban disponibles. Exacto, en ese momento las carreras de arte eran más que nada por disciplinas más clásicas, ¿no? Pintura, escultura, grabado. Claro. No había todas esas carreras nuevas que surgieron posteriormente. Y en cine era básicamente ficción o documental y una estructura más o de industria o autoral, pero vinculado a una línea más godardiana del cine. Entonces no había un lugar donde yo sintiera que podía desarrollar lo que a mí me interesaba. Estudié comunicación.
así por una decisión medio loca, porque sentía que era como algo más general y que me podía servir. Pero mientras estudiaba comunicación fui haciendo algunos talleres de arte o también probando, medio autodidacta, como filmar, editar. Eso me dio también desde adolescente. Ya en el colegio aprendí a editar con 2 videocaseteras, o sea, de chico. Wow, que era vintage. Era un vintage total, o sea, estoy denotando mi edad. Que era una locura y era un quilombo editar así. Pero bueno, medio que aprendí con eso y después aprendí a editar digital, que fue una comodidad absoluta. Y a probar cosas, no sé, Photoshop, viste, cosas de programas, o animar también, medio autodidacta, o sea, probando cosas. Y bueno, durante los años que estudié comunicación, medio que hacía mis obras, o sea, buscaba los trabajos prácticos, le buscaba una excusa para hacer una obra en vez de un trabajo práctico. Y esas primeras horas eran piezas de video. Y ni bien terminé la carrera, bueno, me puse más a full a producir. Y de repente me volví artista, ponele. Aunque creo que ya lo era, pero sí, como tomé la decisión más consciente de ir por ese camino. Y siempre moviéndome entre el cine y las artes, porque si bien me interesan las dos cosas, me gusta ese lugar de borde, claro, que me pasa todavía hoy, porque hay mucha gente en las artes visuales que me dice, bueno, vos que venís del cine, y otra gente ya que... por sentado, claro, que es así. O gente que me junto con gente que hace cine y me dicen, bueno, vos que venís de las artes visuales. Sí, las dos cosas son ciertas, pero es como que soy un mix de esas dos cosas. No las veo separadas para nada, claro. En mi mente funcionan juntas. Sí. Y en el 2019 hiciste una muestra que a mí me impactó muchísimo, de esas que se te quedan ahí grabadas en el tiempo, como que vemos millones de muestras todos los años y la mayoría te las olvidás, pero hubo una que a mí me marcó un montón, en la Galería Piedras, que se llamaba El chiste es que todos vamos a morir. Sí, el chiste es que nos vamos a morir. Que nos vamos a morir. Quería que me cuentes un poco más sobre esta muestra, porque vos trabajás mucho con el humor en las obras, pero no desde un discurso irrisorio, o sea, no son obras que te hagan reír. Algunas sí, pero en general no. Trabajás más analizando cómo son los procedimientos para generar el humor. Sí. Bueno, ahí hay una disyuntiva, ¿no? Porque cuando uno habla de que está trabajando sobre el humor, ya el público se predispone de otra manera, ¿no? En medio que te ves en la obligación de ser un poquito gracioso, aunque sea, ya que vas a estar hablando del humor. Claro. Pero sí, bueno, gracias por el halago primero, porque que una muestra haya quedado en la memoria de alguien ya es un halago hermoso, más para mí que me interesa la memoria y el espectador, ¿no? El rol del espectador, así que me digas eso, ya me voy contento de esta charla. Y esa muestra en realidad es el resultado, es como parte de un proceso más grande donde yo más conscientemente empiezo a estudiar el humor. Si bien siempre me relacioné con el humor, o sea, creo que si el arte es una manera de ver el mundo, el humor es una manera de vivirlo. Para mí es así, ¿no? Como que yo siento que vivo a través del humor, o sea, mi manera de vivir la vida es a través del humor. Sin el humor yo la paso mal. Qué definición. Sí, no sé. Muy profundo. Y obviamente no podemos estar haciendo chistes y humoradas de todos los aspectos de la vida. Hay momentos en donde uno tiene que sentirse más triste y pasarla mal, pero para eso está el humor negro igual. También. Sí, es un mecanismo de defensa. Pero bueno, nada, yo tiendo al humor siempre, ¿no? Cómo me relaciono con las personas, cómo vivo la vida, ponele, tiende al humor. Entonces, al principio en mis obras apareció el humor desde una manera más de que sean graciosas, de pensar algunos chistes visuales
o referencias al mundo de la comedia y a los subgéneros de la comedia. Después me fui haciendo un poquito más serio en algunos proyectos. Amplié un poco esa investigación porque me interesa mucho cómo lo narrativo, o sea, películas u otros tipos de eventos narrativos, nos genera reacciones en el cuerpo y emociones, ¿no?, al espectador. La más evidente es la risa o el llanto, ¿no?, el humor, la comedia y el drama. También está para mí el miedo con el terror, que son como emociones que nos atraviesan, y cuando estamos viendo algo, una obra, una película o lo que sea, nos pasan cosas en el cuerpo que son evidentes, porque otros pueden darse cuenta de que te está pasando eso, ¿no? Sobre todo la risa es muy evidente. Y entonces empiezo a estudiar un poco esos fenómenos, ¿no? Hice un proyecto en el 2016 en móvil que estudiaba más que nada el drama y el llanto y cómo podemos empatizar con una imagen, más allá de lo que muestra, sino también del contexto o cómo se puede aislar aspectos de eso y aún así se puede generar esas reacciones emocionales en el público. Y ahí yo ya empecé a pensar, bueno, podría investigar un poco más a fondo cómo funciona el humor, cómo se genera esa risa o cómo el espectador accede a esa experiencia. Y no la trabajé, como la descarté porque me concentré más en el drama en ese momento. Pero quedó esa idea en la cabeza. Después empecé a trabajar un proyecto muy grande a partir del 2016, de hecho, después de esa muestra, que se llamó Entre Recuerdos y Remakes, que era una investigación sobre una serie de películas perdidas argentinas, donde investigué sobre esas películas tratando de contactar gente que las vio, o sea, en películas que ya no se pueden ver, son de los 40, 50, y lo que busqué fue espectadores que las vieron. Wow. Para que me contaran lo que se acordaban de las películas. Y esa fue una investigación súper larga, de como 3 años y pico, en donde todo el tiempo me juntaba con gente que hablaba de la muerte, que hablaba de lo que ya no está, que hablaba de lo que se olvidó, de lo que se perdió. Mucha nostalgia. Mucha nostalgia, muy cargado. O sea, hermoso, la pasé muy bien, aprendí un montón, pero fue muy denso en términos energéticos, porque era constantemente hablar de cosas, de personas, cosas que ya no estaban, y una vida que ya no estaba, ¿no? Era de un pasado constante. Entonces, después de ese proyecto, yo tomé la decisión consciente de que el próximo proyecto que hiciera tenía que ver con el humor y que ese proceso de investigación iba a ser mucho más divertido para mí. Entonces, me busqué como excusa eso. Dije, bueno, voy a investigar sobre el humor. Necesito investigar pasándola bien, divertirme, hacer algo con otra energía, como una energía que se contraponga un poco a lo que venía trabajando. También porque me aburro de trabajar sobre lo mismo. Yo cambio bastante. Si bien tengo intereses que atraviesan mi obra, cambio bastante de cosas. Entonces ahí empecé a pensar, bueno, un proyecto nuevo, y dije, bueno, voy a trabajar sobre el humor, pero quiero entender algunas cosas del humor. Entonces me metí a leer más teoría del humor, a tratar de entenderlo, de entender ciertos aspectos, vinculados sobre todo con la ética del humor o los límites del humor, que eso me parece que siempre es una discusión que está, pero que hoy más que nunca se cuestiona, o que todo el tiempo se corre ese límite. Entonces apliqué a una beca que era en Japón, y panel como el proyecto de estudiar el humor en Japón, sobre todo vinculado al tabú, como cómo lidiamos con temas tabú a partir del humor. Y lo apliqué a Japón primero porque quería conocer Japón, y segundo porque me parecía como el lugar más raro para estudiar un fenómeno así, porque yo no sabía bien cómo era el humor japonés. No, de hecho tiene fama de ser muy inexpresivos, ¿no? De no exhibir mucho sus sentimientos, sus emociones. Sí, total, pero cuando con el humor son bastante locos y es como que, sí, son medio bizarros.
es interesante. Pero me interesaba ir a estudiar un fenómeno con el cual estoy muy, muy interiorizado en un contexto donde no conocía casi nada, o no conocía por lo menos esas reglas de cómo funciona el humor en ese lugar. Porque estudiarlo acá me hubiera costado mucho más. Estudiarlo en Argentina me hubiera costado mucho más porque estoy muy empapado de eso y ya empiezan a jugar cuestiones personales. Entonces yo quería medio como hacer una investigación científica, ponele, de abstraerme de un contexto y de poder estudiar cómo funciona ese fenómeno en un lugar que yo no estaba acostumbrado. Y estuvo buenísimo, me salió por suerte. Fui 3 meses, estudié el humor allá, hablé con un montón de gente, entrevisté humoristas, y aprendí un montón del humor de allá y también de cómo funciona el humor en general. Como me ayudó a tomar muchas decisiones de qué tipo de humor me interesa o qué mecanismos, o también de entender cómo funciona y cómo se puede aplicar. Y ni bien terminé, o durante la residencia, me invitan los chicos de Piedras a hacer la muestra en la Galea. Y ahí dije, bueno, yo estoy muy en estoy empapado de humor, vamos a seguir. Y me propuse, bueno, voy a hacer la muestra sobre este tema. Y ahí surgió El chiste es que nos vamos a morir, que era el título de la muestra. Más que nada como una muestra donde volcaba todas estas conclusiones o estos estudios sobre el humor que fui haciendo durante ese tiempo. Y lo veía como un proyecto más largo, porque el proyecto de Japón se llamó Mondo Risa, y lo pensaba como un proyecto viajero, de ir a estudiar a diferentes lugares o contextos el humor y su relación con el tabú, sobre todo, para entenderlo y como entender sus límites. Se llamaba Mondo Risa porque las películas Mondo son un subgénero de documental que empiezan con una película que se llama Mondo Cane, que es una película italiana, que se llama Shocksploitation también como subgénero, o sea, un cine documental que te buscaba choquear o impactar. Y las películas Mondo lo que hacían, sobre todo esta Mondo Cane, te mostraban, iban a diferentes lugares del mundo y te mostraban cosas medio choqueantes, ¿no? Entonces, no sé, una tribu caníbal en África, o un pueblo donde, que era, creo que tipo en Indonesia o sudeste asiático, donde los tiburones se comían mucho a las personas del pueblo en el mar. Entonces lo que ellos hacían era juntar unos peces tipo puercoespín de mar, que tiene veneno, y se los tiraban a los tiburones para que se los coman y mueran, ¿viste? Contó unas situaciones así muy locas. Y lo interesante de esos pelis es que algunas situaciones eran reales y otras las construían ficcionalmente y las hacían pasar por reales, o sea, le mentían al público. Entonces, nada, como que entrabas en esa ficción. Pero me gustaba como subgénero para hacer esto sobre el humor, ¿no? Como ir a diferentes partes del mundo, claro, y estudiar cómo funciona el humor en diferentes lados. Entonces, la muestra en Buenos Aires, yo la pensé como medio el texto de todo ese proyecto. Que no actuaba de texto, porque no era un texto, pero me servía como para pensar la base de ese proyecto viajero. Vos en Japón no habías, fuiste solo a hacer esta parte de investigación, no habías hecho una muestra. No, hice muestra. Éramos varios artistas residentes, hicimos una muestra colectiva. Y en esa muestra mostré una serie de videos donde entrevisto, por un lado, a humoristas de allá, de diferentes disciplinas, no sé, unos que hacen un tipo de humor tradicional de Japón, que se llama Rakugo, que es como un stand-up, pero sentado. Es muy gracioso. Y cuentan historias y actúan sin nada, solo con un abanico y ellos hablando. Y cuentan historias graciosas, que de hace 1000 años. Y siguen siendo graciosas, buenísimo. Y después también comediantes más contemporáneos que tienen diferentes disciplinas allá o tipos de humor, más de Mansai, que es como el tipo de humor de la tele, o
o stand-up, que había un japonés que hace stand-up en inglés, criticando a Japón. En inglés, En wow. inglés, sí. Vos hablaste con ellos en inglés, me imagino. Sí, menos con uno que tuve que buscar una ayuda de traducción porque no hablaba inglés. Que fue interesantísimo porque el tipo era comediante, pero hacía shows en colegios, en escuelas, para hacer campañas anti-bullying. Como que él pensaba que el humor, en vez de ser un formato propenso a hacer bullying, que podía ser un formato propenso a ir en contra del bullying. Entonces él hacía toda una rutina de humor anti-bullying. Y nada, hablaban de eso. Estaba muy bueno, la verdad, súper interesante. Y entonces, no, en la instalación que hice, que era una videoinstalación con 3 teles, mostraba parte de esas entrevistas y parte de los chistes que ellos contaban en relación a el tabú, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, había uno, el stand-up, que hacía un chiste sobre Hiroshima. Tremendo. Eso no se hace en Japón, pero bueno, el tipo lo hacía en inglés. Y por eso salía impune. Y después, por ejemplo, otro que hacía un chiste, contaba una historia milenaria sobre una prohibición de sake en el Palacio Real o Imperial, y cómo hacían toda una tramoya para hacer entrar el alcohol, ¿viste? Haciéndolo pasar por pis, como toda una situación así muy graciosa. Pero bueno, eran como ejemplos de eso. Y bueno, entonces pienso la muestra de Argentina, de Buenos Aires, como la base de todo ese proyecto para hacer una serie de piezas más reflexivas sobre el humor. No tanto de mostrar lo que se hacía en otros lugares, sino más de entenderlo, o de dar una visión sobre el humor posible. Bueno, pero antes hablabas de que el proyecto previo estuvo como muy vinculado a la muerte, que te traían eso a colación todo el tiempo, y acá la muerte se convierte en un personaje directamente que hacen stand-up. Es terrible porque uno yo decía, yo te quiero escapar un ratito a la muerte, y justo en ese proyecto lo primero que apareció es, bueno, el humor relacionado a la muerte, ¿viste? Como inmediatamente apareció. Pero bueno, porque el humor aparece... Hablando de los límites del humor, aparece muy pronto el humor negro e inmediatamente surge el tema de la muerte. Pero es un stand-up curioso, porque es eso, está el personaje de la muerte con todo el micrófono típico, la cortina del telón rojo detrás, pero no es gracioso su discurso. No, de hecho era como teórico. Claro, es como un stand-up teórico sobre el humor, da una clase, sí, exacto. Es un video en donde aparece la figura de la muerte, como con una capucha y un micrófono, sentadito en una butaca, con un fondo de cortina o telón rojo, tipo todo como el formato típico del stand-up. Y ahí la muerte hace un monólogo donde habla sobre el humor, sobre por qué nos reímos cuando alguien se cae, o cómo surge el humor negro. Y habla de esto, de cómo el humor es un mecanismo de defensa para lidiar con cosas que son difíciles en la vida, como por ejemplo la muerte, y cómo eso nos ayuda a sobrevivirlo. Y sí, era esa la operación, digamos. No era del todo gracioso, si bien está editado y está mezclado con algunas situaciones del mundo, del universo humorístico. El monólogo no es de stand-up, sino que es más de una reflexión teórica sobre el humor. Bueno, eso es impresionante, como un fan footage, como que todo el tiempo lo que él va diciendo se va ilustrando con dibujos animados, con novelas, series, y aparece una cantidad de imágenes demencial en pocos minutos. Me imagino la cantidad de trabajo que te habrá llevado a revisar archivos. Fue un laburito, sí. Igual nada, también como tengo mucho visto, digamos, soy muy consumidor de imágenes y películas y programas de tele y todo. Siempre digo que me encanta lo que es muy muy bueno o lo que es muy muy malo, entonces consumo películas aclamadas por la crítica, pero también las peores películas berretas. Así que me alimento de todo eso.
Y nada, como que ya son imágenes que ya tengo muy en la cabeza, entonces las fui a buscar directamente. Pero sí, era un montón de imágenes. Un poco también con la estructura de informe televisivo, Onda Bendita o todos esos programas que te bombardean a interrupciones con materiales, memes y situaciones graciosas. Sí, y era todo una edición muy musical, porque lo pensé como si fuera una canción, ese stand-up, de alguna manera. Entonces, el ritmo era interrumpido, pero de una forma bastante musical con las imágenes. Hay una frase que me encantó, que me impactó bastante, ese monólogo, que decía: a nosotros nos une la risa y la muerte. Muy contundente. Sí, bueno, y el título también, el título de El chiste es que nos vamos a morir, que un poco mi punto ahí es: la vida es un chiste, o nos lo podemos tomar así, ¿no? Y el remate es el final, que bueno, nos llega a todos, ¿no? Pero fue muy loco, esto fue en 2019 y al año siguiente fue la pandemia. Sí. Después nunca más, tipo, por un tiempo me reflexioné sobre hacer chistes sobre la muerte, porque dije, capaz ponerle un título a una muestra que se llame El chiste es que nos vamos a morir y después se murió un montón de gente al año siguiente, no era la mejor idea. Pero bueno, qué sé yo, también viste, los artistas estamos en sintonía con lo que puede llegar Tal a cual, ocurrir. eso dicen que tiene ahí como la antena Sí. predictiva. Bueno, ahí dijiste una palabra clave: remate. Porque otra de las, no sé llamarlo obras e instalaciones, tenían que ver con unas frases, el típico chiste de las 3 nacionalidades que existe en todo el mundo, pero vos lo llevabas al mundo del arte. No sé, entran un coleccionista y un galerista a ver una muestra y no tenían remate. Sí. Era desesperante. Como Sí. que necesitabas que se concluya Antihumor, ese chiste. antihumorístico era esa pieza. Tal cual. Pero a la vez tenía un poco de remate, porque es una pieza que es una serie de frases, todas de chistes, que empiezan como el chiste de bar, típico Claro. chiste de bar. Pero lo que pasaba es que no había remate, entonces la premisa del chiste 1 se convertía en algún dato que me servía para la premisa del chiste 2 y así sucesivamente hasta llegar al último chiste, que eran todas premisas conectadas por algún dato. Por ejemplo, no sé, a ver, estoy tratando de acordarme exactamente cómo era, pero bueno, por ejemplo, un inglés, un israelí y un norteamericano entran a un bar, ¿no? Y al chiste siguiente eran un judío y un musulmán entran a un bar, ¿no? O un israelí y un palestino entran a un bar. Entonces vas tomando como una parte la primera premisa y la traslado a la segunda. Y después lo voy haciendo permutaciones sobre eso. Cambia quiénes entran al bar y cambia de dónde entran. Entonces de repente están entrando a una protesta o están entrando a... Sí, me acuerdo uno que un espectador, como que empieza más genérico, como decís, Claro. y después se va introduciendo cada vez más en el mundo del arte. Como Exacto, me acuerdo pasás. una que entra un espectador entusiasmado y sale otro enojado, algo por el estilo, indignado. Indignado, sí. Que era eso, era como llevarlo desde el chiste genérico hasta el lugar donde estaba el espectador leyendo esas frases. Entonces, Claro. ¿cómo llegás en 9, 10 frases del chiste genérico y del cliché a que te interpele directamente a vos en ese momento en que estás leyendo la obra? Sí, era divertido. Y, bueno, no sé si era divertido, era un poco desesperante. Para mí era divertido. Como que la mente siempre necesita saber cómo se resuelve la historia. ¡Qué remate! Eso era un poco desesperante. No sé, yo como que encontraba algún paralelismo también con el arte contemporáneo, ¿no? Como que uno quiere la obra resuelta, como que Sí. no querés hacer ese esfuerzo extra de imaginarte. El de qué espectador sigue. completa la obra. Es como, no sé, no soy tan ingeniosa para entender el final del chiste. Y además tenían una posición, los cuadritos, pues las frases estaban enmarcadas, que era como un emoji de una sonrisita, Exacto, ¿no? una sonrisita. Sí, sí.
Como esos guiños, ¿viste? Muy sutiles de... Parece otro chiste, básicamente. Eso está... Pero bueno, ahí que un poco a partir de toda esta reflexión sobre el humor, después, más adelante, escribí un texto sobre la importancia del contexto en el humor y en el arte. Y hablo de, que bueno, que es un cliché ya hablar de esto, pero para mí es importantísimo, que es La fuente o el migitorio de Duchamp. Que para mí esa obra es un chiste. Lo que pasa es que lo hace en un contexto artístico. Entonces toma entidad de obra, pero como idea, como origen, es un chiste. Que como después... muchas de las obras de Duchamp, seguramente. Sí, Yo sí. creo que fue un gran disruptor en eso, porque hasta ese momento estaba como muy velado el tema del humor en el arte. Es muy difícil encontrar ejemplos de obras, ya ni siquiera que te causen risa, sino que haya un personaje sonriendo, ¿no? Es como muy, muy difícil de encontrar, y las vanguardias rompieron un poco con eso, y sobre todo con el surrealismo y el dadaísmo, y principalmente con Duchamp, que empezaron a incorporar el humor. Eso para mí es extraordinario. Sí, y aparte, dijiste la palabra clave, ¿no? La ruptura, ¿no? Porque el humor tiene esa operación. O sea, el humor rompe con algo, con un orden establecido, sea cual sea, o plantea una incongruencia, ¿no? Está sucediendo algo que normalmente sucede de esa manera, y cuando rompes con ese orden establecido es donde aparece el humor, ¿no? Por ejemplo, una persona va caminando, se cae y nos puede generar una risa, si no se lastima seriamente. Si se lastima seriamente, claro, por ahí ya... no nos... A alguna gente le causa eso, pero... Que es una base de Aristóteles, ¿no? Que sí. Cause placer, pero sin generar dolor. Sí, bueno, después lo toma Berzón para hablar del humor en el libro de la risa. Y ahí lo tenés. Sí. Libro de cabecera. Es buenísimo. Lo queremos a Henry. Y, pero sí, es una ruptura en el orden que existe, ¿no? O una incongruencia en ese orden. Y las vanguardias venían a proponer eso, a romper con lo establecido en el arte. Entonces es muy lógico o orgánico que algunas de las vanguardias hayan tenido tanto desarrollo humorístico. Hay una que me encanta, bueno, el dadaísmo me parece el ejemplo, ¿no? De eso, pero hay una que me encanta que se llama Las artes incoherentes, que es anterior, que es del siglo XIX, en Francia, y tienen obras como... Tiene una Mona Lisa, una Gioconda intervenida, muy parecido en onda a la de Duchamp, pero 40 años antes, 50 años antes. Y también tienen una serie de monocromos muy buenos que tienen chistes. Entonces, no sé, por ejemplo, un monocromo de blanco sobre blanco antes de Malevich, wow, donde decía una frase abajo la obra, que es: niñas anémicas corriendo en la nieve, ¿no? Entonces, y no ves nada, ves solo el monocromo blanco. Es buenísimo. Son chistes bastante negros y discriminatorios en general, pero son muy, muy buenos, muy divertidos. Ay, lo tengo que investigar. Sí, después te puedo pasar dato. Y ahora, mucho más en la actualidad, hiciste también una película, un corto, no sé qué término usás vos para dirigirte a esas producciones, que era La Distraída, que también tiene bastante humor, ¿no? Sí, sabes que no sé cómo llamarlo a ese, te digo. Sí, un video, no sé. Sí. Pero es medio un cortito, porque fue parte de una muestra que se llama Tics Modernos, que hicimos el año pasado en Piedras. Y en esa muestra un poco traigo una genealogía del humor físico, ¿no? Como estudié mucho el gag visual, el gag físico, desde Chaplin, Buster Keaton y demás, a la actualidad con memes, TikTok, y cómo aparece, ¿no? Ese humor físico durante la historia del cine y del arte, porque también ahí justo en esa muestra traía a colación a Yves Klein,
con su salto al vacío, que me parece que también es una pieza de humor físico, ese salto al vacío. Y ese video de Tics Modernos surgió un poco de la idea de pensar un homenaje a tiempos modernos de Chaplin, porque sentía que estamos en un momento bastante parecido en términos sociales, económicos y tecnológicos a cuando Chaplin hizo Tiempos Modernos, ¿no? Entonces, Chaplin habla de la revolución industrial y cómo eso cambia la sociedad, y yo quería pensar un poco en los equivalentes hoy con las redes sociales, los dispositivos tecnológicos y la inteligencia artificial, y cómo nos está afectando también eso. Entonces empecé a pensar, bueno, ¿quién sería un personaje chaplinesco hoy, ¿no? ¿Quién sería ese personaje que puede generar situaciones de humor físico en el mundo de hoy? Y aparece esta chica distraída, ¿no? Que podría ser cualquiera de nosotros, pero bueno, apareció. Yo diría enamorada también. Enamorada, puede ser. Eso ya ahí hay una interpretación tuya. Es que así estamos todos cuando estás chateando con alguien y no importa el contexto, estás ahí pendiente del teléfono respondiendo a que te esté pasando un camión al lado, ¿viste? Sí. Como pasando arriba de un pozo. Enamorada del WhatsApp estaba ahí el personaje. Claro, cruzando de 9 de julio, es muy impresionante. Sí. Entonces, bueno, es esto. Es un personaje que está todo el tiempo distraído con su teléfono y está siempre a punto de pasarle algo trágico y zafa, ¿no? Entonces me permitía esa idea generar una reflexión sobre cómo vivimos hoy y a la vez probar cosas graciosas. Ese sí es más gracioso. Ahí un par de chistes. Sí. Bueno, usa bastante la palabra contexto. La chica no tiene ningún tipo de conciencia, no le importa absolutamente nada del contexto que la rodea, como que toda su atención está en el mundo virtual. Nada. Y hay un plano donde cruza una avenida en rojo. Sí. Que eso, bueno, un poco todo el video surgió para ese plano. Y es como un típico. O sea, no existe en una película de humor físico, pero es un típico gag que podría, del estilo de Buster Keaton o del estilo de Chaplin. Sí. Entonces me gustaba como ese riesgo y esa situación de la necesidad de hacer una escena con doble de riesgo, de acción, digamos. Incluso tipo Jackass, porque eso entra también en esa genealogía de humor físico, que ahora sale la nueva película. Y bueno, era como una manera de presentar esa imagen, que es como una performance desde el gag físico. Y para ir terminando, ya quería que me cuentes un poco sobre tus participaciones en el Museo de Arte Moderno, porque muchas veces hay muestras, incluso muestras individuales de otros artistas, como la de Víctor Gripo, que fue alucinante. Estás vos como artista invitado mechando algunas obras. En la de Greco. En la de Greco, tenés razón, en la de Greco. ¿Cómo surgieron esas invitaciones? ¿Te pidieron que hagas alguna obra vinculada a esos artistas, a esas muestras? Sí, surgió primero. Bueno, al principio me habían invitado a hacer un video como de contexto para una muestra de Maresca. Porque yo, bueno, más allá de mi obra, también tengo que hacer otros trabajos, como cualquiera de nosotros. Y a veces hago realización y edición de videos para instituciones o para otra gente. Y me habían invitado, me habían pedido hacer un video de contexto para la muestra de Maresca, que eso fue con Javi Villa. Y ahí empecé como la relación con el museo. Era un trabajo, digamos, más de comisión, no era una obra mía, sino que era más un video de contexto de sala. Y a partir de ahí me invitan de vuelta a hacer un video de contexto para la muestra de Alberto Greco, Javi Villa y Marita García. Y con la propuesta medio que se expande, porque me dicen de pensar algo
sin formato para una serie de episodios ciegos, que ellos llamaban así, que eran unas obras de Greco que no tenían ningún registro fotográfico, ni material, ni nada. Entonces me dijeron, bueno, pensemos algo de cómo mostrar algo de esto, cómo puede tener un cuerpo esto que no tiene registro, huella, en ningún formato, a partir del video. Y ahí propuse 2 obras, y por suerte los chicos les encantó y las pude hacer. Mío que se fue dando también, porque era como la manera porque encima tenía mucho que ver con el trabajo que yo estaba haciendo en ese momento, venía haciendo lo de las películas perdidas y partir del trabajo de archivo desde lo no material, desde lo que no está, ¿no? Cómo podemos pensar un archivo desde la pérdida y desde lo que no tenemos, ¿no? Pero sí desde nuestro recuerdo, desde nuestra conexión emocional con esos materiales. Entonces fue un poco la propuesta esa para lo de Greco, y terminé haciendo 3 piezas, una más de contexto sobre los viajes de Greco en el norte del país, y otras 2 piezas que una recreaba la realización de una pintura de Greco que tiraba unos huevazos con pintura negra al lienzo, que esa la mostró en Brasil, y otra que era una obra espectacular de Greco. Era espectacular. Igual ahora me cierra porque yo estos días estaba buscando alguna imagen de esa performance con las ratas y no encontré absolutamente nada. Ahora como ya me cerrás que no hay registro. No hay registro, está solo el relato de esa obra. Espectacular la que armaste vos. Con Gracias. unos panes, es como, claro, unos panes físicos, reales, y después la proyección encima. Claro, porque Greco lo que había hecho fue poner un montón de ratones a comer panes, a hacer esculturas de panes, y los ratones representaban para una muestra en París con artistas argentinos, curada por Jan van der Beek, y Greco puso 30 artistas que cada uno representaba a uno de los artistas que participaban en la muestra. Eso es espectacular. Y bueno, los ponía ahí en el lugar a hacer esculturas con panes. Y obviamente el primer día le dijeron, no podés dejar esto así. Y le dijeron, llévalo a todos los ratones de acá. Y se los llevó al hotel y los dejó en el placar del hotel haciendo esculturas de panes. Y después lo echaron del hotel. Bueno, fue espectacular toda la anécdota. Y bueno, lo que hice yo fue poner esos panes físicos que se reponían cada tanto en el museo, con una proyección donde se ven los panes, como la sombra de los panes, con unos ratoncitos haciendo esas esculturas, evocando un poco esa anécdota de la obra de Greco. No, me pareció extraordinario como lo resolviste. Gracias. Y bueno, ahí era como una pieza que es un rescate de archivo y que pone un poco la anécdota de la obra, pero a la vez jugaba con el humor, digamos, también. Sí. Trataba de replicar un poco el humor de la pieza de Greco. Que ahí yo aluciné con Greco. Siempre me gustó como artista, pero ahí investigué un poco más y lo sentí muy afín, porque hay obras de Greco que son totalmente humorísticas, son chistes, ¿no? Ya hacer a la gente sostener un cartel que diga esto es una obra de Alberto Greco es muy gracioso. Entre otras cosas que hizo, la de los ratones es muy graciosa. Y para mí, como la última obra, que es cuando él se suicida y se pone fin en la mano, eso también es un gag, ¿no? Es un gag trágico, pero es un gag. Es alucinante. Y una obra muy diferente que hiciste, pero que también fue muy impactante, fue la de Andreani. Era Mitología de Puñales. Sí, era Mitología de Puñales. Eso fue impresionante. ¿Fue una comisión también? ¿Era un proyecto que ya tenías ahí dando vueltas? Era un proyecto que ya tenía hace mucho tiempo. O sea, durante la pandemia, sobre todo, me copé. Si bien siempre me gustaron, pero me copé mucho en pandemia con ver películas de pandilleros. ¿Extranjeras? Sí, mucho de, por ejemplo, cine kinky español, que es como todo un subgénero de pandilleros, navajeros, como delincuentes juveniles que se drogaban y robaban
con navajas, ¿no? Y se peleaban entre pandillas y eso. Como me ocupé mucho con eso. Y todo el tiempo pensaba, bueno, nuestro equivalente son los compadritos, como que las pandillas de compadritos. Y tenía ganas de hacer algo con las pandillas de compadritos y venía como pensando algo. Y justo varios años después, me invitan de Andriani a hacer algo y ahí medio que se me unió todo. Tenía muchas ganas de hacer algo con lo de los pandilleros compadritos y justo en Andriani, que es al lado de Caminito, y dije, bueno, no, era es la como zona perfecto, perfecta. Ahí la perfecto Boca, para hacerlo ahí. Barracas, Isla Maciel, como la zona más turbia ahí de peleas de ese estilo. Exacto, era perfecto, como traerlo a la actualidad, que en definitiva, nada, lamentablemente sigue siendo bastante complicada siempre la ciudad, pero obviamente no es tan Y cerca duro de como Boca, otras ciudades que del podría mundo, ser pero una pelea entre barras, claro, tranquilamente. o sea, hay algo de esa lógica de bandos que sigue presente en la vida, en todos lados. Y bueno, ahí empecé a desarrollar el proyecto, pensando más que nada con rescatar esta disciplina de la esgrima criolla, de cómo se lucha con cuchillos. Porque todo surge por el mito de que las esquinas en Ochava de la ciudad de Buenos Aires se dice que se pensaron así porque para evitar que la gente cuando caminara por las esquinas no viera quién venía del otro lado, ¿no? Porque decían que los pandilleros, que los cuchilleros se mataban ahí en las esquinas escondiéndose, ¿no? En la esquina en L. Entonces se supone que las esquinas de la ciudad fueron pensadas a partir de la violencia que había en las calles. Claro. El mito oficial, la historia oficial es que en realidad era para que vean las carrozas quién venía del otro lado. Pero bueno, claro. Yo elijo creer que no, que es por los cuchilleros. Entonces, bueno, surge un poco de eso y de pensar a la esgrima criolla como una danza local, como una disciplina, porque es un arte marcial autóctono, o sea, que se da acá, es un tipo de pelea que se da acá. Y bueno, pensarlo como una performance, como una danza. Y para eso empecé a trabajar con un grupo de artistas marciales, o sea, de gente que practica esa disciplina y que la rescata, como que estudian la disciplina y la practican, obviamente como un deporte, no salen a la calle a cuchillar gente, sino que practican en demostraciones, digamos, para rescatar esta disciplina que es parte de nuestra cultura porteña o rioplatense. Y bueno, y la muestra consistía en eso, en una videoinstalación donde se replicaba una ochava de la ciudad de Buenos Aires con 3 videos, con 3 proyecciones, y en las 3 proyecciones veías como una película hecha por mí, con un gran equipo de gente que me ayudó un montón, por suerte, donde muy al estilo de las películas antiguas, el cine clásico argentino, de los 40, 30, 40, blanco y negro, los compadritos, que surgía un conflicto y lo dirimían con una pelea de cuchillo en una esquina de la zona del sur, del barrio sur de Buenos Aires. Y aparte lo filmamos en partes en La Boca, partes en Barracas, en locaciones que siguen iguales que hace 2 siglos. Sí, es alucinante. Tal cual. De hecho elegiste uno que también aparece en el video de Cerati, El Crimen. Sí. Y también en una peli de Pilo Solana. Sí, tal cual. Sí, buenísimo ese lugar. Y bueno, y era eso, como una ficción, una mini ficción donde se puede ver la disciplina en un contexto ficcional. Muy atrapante era. Muy atrapante. Fue divertido filmarlo aparte. Me imagino. Y los cuchillos tenían como una frase, ¿no? Sí, fin, dice. Al final de la película cae el cuchillo justo. Y dice fin. Sí, un poco ahí también retomando a Greco. Sí, re. Bueno, Joaquín, muchas gracias por esta charla. Me pareció Gracias alucinante todo lo que me contaste. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, un placer.
Muchas gracias por escuchar. Si te quedaste hasta el final, déjanos un comentario y por supuesto 5 estrellas en Spotify o un like en YouTube, donde sea que me estés escuchando. Puedes encontrarnos y enterarte de todas las actividades, tanto las online como las presenciales que hacemos en la ciudad de Buenos Aires, en el Instagram o en el Facebook de Temporada de Relámpagos. Besos miles y nos encontramos pronto.